Did you say something? Llega The Punisher. La década de 1970 trajo consigo el síndrome post-Vietnam. Cientos de miles de combatientes regresaron a un país que parecía en guerra consigo mismo. Este desencanto alimentó las novelas de acción pulp para hombres, inundando los kioscos con veteranos implacables como Mark Bolan. Las calles de las metrópolis reemplazaron a las selvas del Viet Cong. En Marvel, las restricciones del Comics Code se relajaron. La editorial experimentó con personajes impulsados por instintos salvajes y herencias infernales como Morbius y Blade. Un erradicador de no muertos que justificaba sus tácticas de eliminación ante la naturaleza parasitaria de sus presas. El terreno estaba preparado. A la asombrosa edad de 19 años, Gerry Conway recibió un encargo legendario: suceder a Stan Lee como escritor de The Amazing Spider-Man. Conway inyectó una voz generacional auténtica, y en 1973 rompió un tabú absoluto al orquestar el trágico final de Gwen Stacy a manos de Green Goblin. Los historiadores coinciden. Este relato sepultó el optimismo de la Edad de Plata y parió la Edad de Bronce. El evento fue tan controversial que Marvel recibió cartas de protesta, e incluso en México, la editorial local se negó a publicar el momento final de Gwen. Tienes esta increíble historia en un video corto en el canal. Fue en esta vorágine que Conway, junto a los artistas John Romita y Ross Andu, deconstruyó el heroísmo para siempre. En The Amazing Spider-Man 129 debutó Frank Castle, The Punisher. Inspirado directamente en las novelas de The Executioner, Castle era originalmente un antagonista manipulado por el villano de Jackal. Carecía de superpoderes, usaba equipamiento y tácticas militares. Introducir esta dureza en las coloridas páginas de Spider-Man forzó un contraste dramático. La resonancia fue inmediata. Ese primer número vendió más de 280,000 copias. A diferencia de Mark Bolan, que tenía momentos de arrepentimiento, Frank Castle estaba definido por su ruptura permanente. Estableció el paradigma del castigador, un soldado herido que ve al sistema de justicia como un fracaso sistémico y a los criminales como blancos tácticos. Su cruzada no tenía fin, era un bucle de catarsis extrema. El personaje argumenta implícitamente que la ira al rojo vivo, cuando se canaliza en una cruzada personal altamente disciplinada, posee un valor social redentor. Esta formulación del soldado y veterano moralmente herido habló profundamente a un público estadounidense que lidiaba con el tratamiento ambivalente de sus propios veteranos que regresaban de un conflicto impopular, donde a menudo eran percibidos simultáneamente como héroes y villanos. Al traducir estos tropos literarios de Mark Bolan al medio visual y serializarlos como cómics, Marvel introdujo un modelo narrativo altamente transgresor que alteraría a la industria permanentemente. Después de su impactante debut, Punisher regresa pocos números después en una aventura junto con Spider-Man, una historia aún escrita por Conway, en la que se presentan un poco más de sus tácticas. Ante el éxito y la atención que recibe el personaje, Marvel prueba a Punisher en su primera historia en solitario en Marvel Preview número 2. Escrita por Conway, la historia nos detalla el origen del personaje. Es aquí donde comienza a usarse el recurso narrativo del diario de guerra que ayuda al lector a entender mejor al personaje. Lejos de disimular la influencia de Bolan, la revista incluye un pin-up de Punisher con The Executioner y anuncia en su portada una entrevista con Don Pendleton. Posteriormente recibe otra aventura en solitario en el número 1 de Marvel Super Action, ahora con historia de Archie Goodwin. En la tercera aparición en el título de Spider-Man debuta Jigsaw. Es interesante observar cómo en el primer cuadro donde aparece el villano, se explica sin mayor introducción su origen y aversión a Punisher. Este número fue escrito por Len Wein con arte de Ross Andru. Durante estas primeras apariciones intermitentes a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980, The Punisher fue utilizado principalmente como un contrapunto metódico o un contraste paródico para los superhéroes reflexivos tradicionales. Destaca la aportación de Frank Miller, quien en los números donde Punisher aparece en Daredevil durante el arco del trágico fin de Elektra, utilizó la dicotomía entre la fe ciega de Matt Murdock en la ley y el absolutismo punitivo de Castle para redefinir el concepto de vigilante en el medio. Para Miller,
Castle era un Batman sin impurezas, un hombre que no permitía que la misericordia interfiriera en su misión de erradicación del mal. En esta era, representaba la conclusión lógica extrema de la lucha contra el crimen, obligando a los héroes a justificar sus propios métodos de contención. Sin embargo, a medida que la industria del cómic comenzó una transición estructural desde los kioscos de prensa hacia el mercado directo, en la década de 1980 la base de lectores envejeció y la demanda de narrativas maduras, complejas y oscuras aumentó drásticamente. Unos años antes, en marzo de 1976, la estatura creativa de Conway le valió ser nombrado editor en jefe de Marvel Comics, sucediendo a Marv Wolfman. Sin embargo, tras apenas unas 6 semanas en el cargo, asqueado por la sofocante politiquería de la oficina y la hostilidad gerencial, renunció voluntariamente y cruzó la calle hacia DC Comics. Punisher se quedó como parte del inventario de propiedades en Marvel, quien realmente no sabía qué hacer con él. A mediados de los 80, tras años de insistencia del guionista Steven Grant y las negativas editoriales por miedo a su temática cruda, Marvel aprobó la miniserie Circle of Blood. La serie, escrita por el mismo Steven Grant con arte de Mike Zeck, fue un éxito tan abrumador que desató la ambición corporativa. Planeada para 4 números, fue extendida a 5 ya comenzada su venta. Luego, llegó la serie regular de 1987, y para principios de los 90, la Punishermanía alcanzó niveles absurdos. Marvel publicaba 3 series mensuales, lanzaba miniseries, el personaje aparecía en otros títulos y lanzaba novelas gráficas, saturando el mercado y diluyendo la calidad narrativa. Aunque algunas historias valen la pena, la mayoría de los guiones se volvieron simples excesos visuales, descuidando la psicología de Castle y su identificación con la audiencia. A estas alturas, el personaje estaba ya definido. Si quieres ver un video de las piezas de este rompecabezas, busca nuestro video Armando a Punisher. Estamos seguros que te va a interesar. La sobreexposición llevó a un inevitable declive a mediados de los 90. En 1995, tras el arco Countdown, Marvel intentó reinventarlo en 1998 con la miniserie Purgatory, resucitando a Castle como un ángel vengador con armas mágicas. Un fracaso comercial estrepitoso y una traición a su esencia que obligó a la editorial a meter al personaje a la congeladora. Frank Castle estaba enterrado editorialmente. Hizo falta un escritor norirlandés y la creación de un sello exclusivo para lectores maduros para devolverle la gloria a base de realismo brutal. En el siguiente episodio exploramos la etapa definitiva del Castigador y su verdadero salto a las pantallas. Por cierto, estamos colaborando con Inner Child para hacer estos videos posibles. Si están buscando material de colección, dense una vuelta por Mercado Libre y busquen la tienda de Inner Child. No sé cómo le hacen, pero traen una promoción donde te regalan un cómic importado por cada 500 pesos de compra. Lo único que tienen que hacer es entrar a Mercado Libre, buscar uno de sus artículos, por ejemplo, Marvel Treasure Edition, y una vez en el artículo, darle clic en el nombre del vendedor, Inner Child, o en ver más productos del vendedor, para que les despliegue todo el stock que tienen disponible. Tienen cosas muy buenas y únicas, el empaque bien impecable, y con el regalo extra vale muchísimo la pena para armar el paquete. Gracias, Inner Child.